es tuya si cada decisión que tomas depende de lo que los demás opinan. No te estás escuchando y por eso no sabes quién eres realmente. Mariana quería cambiar de carrera. Sabía que la abogacía no era lo suyo, pero cada vez que estaba pensando en decidirlo, o en decirlo en voz alta, la voz de su familia resonaba más fuerte que la suya en su mente. Un abogado siempre tiene trabajo, no puedes desperdiciar tantos años de estudio, etcétera, etcétera. Otros pensamientos llegaban a su mente y luego estaba esa voz en las redes sociales, comparaciones con sus amigos exitosos o influencers que parecían tener vidas perfectas y consejos de gurús que juraban tener una fórmula de la felicidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que Mariana dejó de preguntarse qué quería ella. En su cabeza había tantas voces hablando a la vez que su propia voz no se había vuelto más que un susurro imperceptible. Y un día, frente al espejo, se preguntó con las lágrimas de la frustración en los ojos, ¿cuándo fue la última vez que yo realmente me escuché e hice lo que yo quería? El ego ama el ruido externo, porque así evitamos enfrentar el silencio incómodo de las verdades internas. Esas verdades que no queremos, que nos dan tanto miedo enfrentar. El problema es que cuando dejas que estas voces de fuera dominen, terminas viviendo una vida que no estás eligiendo. Hay 3 verdades aquí en esto. Escuchar demasiado a los demás es la forma más rápida de traicionarte a ti. Las redes sociales amplifican ese ruido hasta que tu voz se siente insignificante. Y el silencio no es vacío. Es el espacio donde por fin puedes encontrarte a ti. Puedes escuchar realmente qué es lo que te gusta, qué es lo que te afecta, qué es lo que realmente quieres. Escucharte realmente es un acto de valentía porque significa aceptar lo que sientes, aunque incomode a otras personas. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Como siempre, yo soy Fortis y estamos en otro episodio de Crece Contigo. Y vamos a hablar de un tema muy importante. Aquí le estamos llamando voces, pero realmente son estos pensamientos que llegamos a tener, pensamientos que pues son realmente intrusivos muchas veces, ¿no? Que vienen justamente de creencias, de asociaciones que hacemos con las actitudes y con los deseos de otras personas, con cosas que nos han dicho y pues son principalmente pensamientos que tenemos, que hemos heredado de nuestros padres o que hemos adquirido a través de esa fachada, esa máscara que luego nos hacemos. Y eso justamente es el ego. El ego viene a enmascarar y a tapar un hoyo. Este hoyo justamente es el que está dejando una autoestima bajo. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos una autoestima bajo tenemos 2 formas principales de enmascararlo o de cuidarnos a nosotros mismos a pesar de tener esta autoestima bajo. El primero es una falta de seguridad en nosotros mismos, es decir, somos muy inseguros y buscamos que los demás o que el entorno cubra esa falta de certeza en nosotros mismos, ¿no? Entonces aquí estamos justamente hablando de eso, que si nosotros no nos atrevemos a enfrentar lo que realmente queremos, lo que realmente nos gusta, lo que va a terminar pasando es que dejamos que la voz de las demás personas hable más fuerte que la nuestra, que la propia. Y justamente esa es una forma de perpetuar ese estado de inseguridad y de bajo autoestima, porque no estamos escuchándonos a nosotros, sino que somos como una flor que está en el viento, ¿no? Que deja que el viento la lleve, más como una hoja, ¿no? Y nos lleva y podemos caer en un parquecito, en un lugar muy bonito, pero también podríamos caer en una trituradora y podríamos hacernos pedazos, ¿no? Ese es el problema de dejar que el entorno y que las otras personas nos digan qué pensar o qué hacer, ¿no? Y también hablábamos de redes sociales. Las redes sociales se han vuelto una forma de conexión, pero también existe algo que se llama deducción digital. ¿Qué es eso? Que ya no pensamos por nuestra cuenta,
sino que le hacemos demasiado caso al discurso hegemónico o discurso que hay más fuerte en ese momento en particular en las redes, ¿no? Y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, empezamos a tener más un pensamiento de enjambre, de colmena, y no tanto un pensamiento individual en el cual cada uno tenemos nuestras propias ideas, sino que le hacemos caso a esta forma de razonar que está en auge en ese momento. Y se pierde mucho ahí. No tanto porque no lo debemos de hacer, sino porque realmente estamos perdiendo demasiado. Piensa que cada uno de nosotros tenemos una opinión diferente, ideas que podemos desarrollar en el silencio, como decíamos, y no está pasando, justamente por dejar que estas voces, estas creencias, estas ideas que ni siquiera son nuestras, invadan nuestra mente y empecemos a desarrollar todo nuestro sistema de creencias o nuestra vida o decisiones incluso pues a través de estas interacciones, a través de estos pensamientos, de estas creencias que no son nuestras, y eso es lo peligroso. Vamos a empezar con los puntos como siempre y vamos a desarrollar, vamos a ver qué es exactamente esto, cómo funciona y lo más importante, cómo nos alejamos de esta situación que puede llegar a ser muy problemática. Punto número uno. ¿De quién son estas voces que están sonando más que la mía en nuestra cabeza? Y la respuesta a esto es que, como decía, estas voces pues no son tuyas, ¿no? Y con voces, de nuevo, me refiero a los pensamientos, a las creencias, pensamientos intrusivos que vienen de repente cuando estamos por ahí, y este diálogo interno, ¿no? Y la respuesta es que, obviamente, no son tuyas, vienen de padres, de jefes, de parejas, de redes sociales, de ahí es de donde viene todo esto. Por ejemplo, Mariana creía que quería ser abogada, ¿no? Es en nuestro ejemplo que estábamos teniendo en esto hace un momento, pero en realidad ella repetía las expectativas de su familia. Ella estaba diciéndote qué es lo que los demás querían y se había convencido, porque eso es lo que pasa con la baja autoestima, que como tenemos esta compensación de la inseguridad, es decir, yo no me siento capaz de lidiar con mis propios problemas, entonces lo compenso buscando que los demás me ayuden a resolverlos. Y la solución que me dan, pues es esta, en este caso, lo de ser abogada. ¿Y qué pasa? Que sigo haciéndolo, ¿no? Porque es una solución, pero es una solución imperfecta. Porque el hecho de no escucharme y escuchar a otros, claro que me quita de alguna manera el riesgo, el peso y la responsabilidad de tomar decisiones que van a funcionar a futuro. Pero al mismo tiempo, el precio es muy alto, porque estoy viviendo una vida que no es la mía. Estoy siguiendo personas que toman decisiones por mí y estas decisiones normalmente no nos van a hacer felices. Porque justamente las personas que creen esto, que piensan esto y que actúan acorde a esas decisiones, pues serían felices con esas decisiones. Es decir, estás viviendo una vida que no es tuya, sino lo que harían esas otras personas. Es por eso que es importante. Punto número 2. ¿Qué pierdo cuando sigo estas creencias, estas voces, en lugar de la mía? Bueno, pues lo que pasa es que dejamos de ser nosotros, dejamos de ser auténticos, dejamos de tener dos cosas tan importantes que todos deberíamos de buscar en nuestra vida, que creo que es muy difícil encontrarlo de manera perpetua, pero es algo que se puede y a lo que deberíamos de aspirar todos. Fuera del dinero, fuera de relaciones, fuera de estatus, placeres, etcétera, todos deberíamos de buscar estas dos cosas. ¿Cuáles son? La libertad y la paz, ¿vale? De que nada nos sirve sentirnos libres si no estamos en paz con nosotros mismos, si estamos siguiendo la indicación o indicaciones de otras personas. Y esto nos va a causar conflictos internos y no nos va a dar paz, ¿no? Y lo mismo puede llegar a pasar al revés. Puedo tener mucha paz, pero voy a estar muy limitado o limitada si estoy en una situación en la cual estoy bastante restringido o restringida por estar siguiendo indicaciones de otras personas, ¿no?
De nada me sirve sentir mucha paz, no tener conflictos internos, como decíamos anteriormente, con seguir las indicaciones de otras personas, me evitan los conflictos, pero me estoy encerrando en una cajita o por seguir indicaciones de otros, estoy llegando a un callejón que no me gusta, ¿no? Por eso es muy importante que aspiremos a estas dos cosas. Mariana tenía logros externos, sí, pero sentía este vacío, esto que le decía, oye, Mariana, por aquí no es. No deberíamos de estar haciendo esto es algo que no te gusta y no estaba siendo auténtica. Y eso es lo que se pierde. Te estás traicionando, ¿va? Punto número 3. ¿Cómo sé cuando me estoy escuchando realmente? Cuando estoy viviendo de forma auténtica. Bueno, pues la respuesta es que cuando lo eliges, aunque te dé miedo, te da una sensación de alivio en lugar de una sensación de carga. Ahora, como siempre, aquí utilizamos conceptos de ACT. Y si te das cuenta, estábamos hablando sobre la fusión cognitiva. ¿Qué es esto? Que le crees a tus pensamientos y a tus creencias. Y peor, le estás creyendo a los pensamientos y creencias de otras personas que no son tú. Cuando estamos haciendo esto, cuando estamos escuchando a nuestros padres, amigos, redes sociales, etcétera, estamos justamente teniendo un diálogo interno y un patrón de fusión cognitiva. Porque, ¿qué crees? Que esos pensamientos van a estar ahí. El tema es cuando les haces caso, cuando sigues a esas voces, esos pensamientos, ese diálogo interno que no nos sirve de nada. Recuerda que tenemos que aplicar la difusión cognitiva y no creernos toda la basura que de repente podemos llegar a asociar. Recuerda que tu mente no es un visor perfecto de la realidad. Al contrario, nos estamos equivocando constantemente. Constantemente. ¿No me crees? Léete este libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Y te vas a dar cuenta de todos los sesgos cognitivos que tenemos. Son un montón. Y aunque no fueran un montón, con que tuviéramos uno, ya con eso tendríamos un argumento bastante fuerte para decir que somos imperfectos en lo que respecta a nuestra percepción y a nuestra interpretación de la realidad. ¿Va? ¿Por qué estamos hablando de esto en este momento? Porque eso justamente es lo que te va a decir cuando te estás escuchando en serio. Porque cuando tú dices, oye, me llegó el pensamiento, como en el caso de Mariana, de que tengo que ser abogado, abogada, y, y de que ellos ganan mucho, y de que van a estar bien, etcétera. Pero entonces aplica la difusión cognitiva. Recuerda que la difusión cognitiva es cuestionar esas creencias, esos pensamientos que de repente llegan y le pones un signo de interrogación. O te preguntas si estoy equivocado y si estoy equivocada y empiezas a desarrollar. Porque estás creando un conflicto interno que eventualmente te va a generar esta paz y te va a decir realmente qué es lo que tú quieres. Y eso es lo importante, eso es lo que estamos buscando aquí. Vamos a decir, ok, o sea, tal vez estas personas pueden llegar a ser felices siendo abogados, pero es porque realmente quieren hacer esto. No es porque los estén obligando, sino porque realmente lo disfrutan y eso les retribuye más. ¿Por qué? Porque lo están haciendo muy bien, etcétera. Ahora, ¿esto empata conmigo? ¿No? Y ahí empiezas a hacer este cuestionamiento y te das cuenta de que no es así. Y esto no es un conflicto, es una conversación honesta y una revisión, pues lo más apegada a la realidad que puedes con los recursos que tienes. Y lo que yo te recomiendo un montón es que te informes, que busques maneras que te puedan servir para encontrar una comunión entre estas creencias y estos pensamientos. ¿Y a qué me refiero con esto? Tenemos Google, tenemos inteligencia artificial, tenemos un montón de herramientas hoy en día para investigar, para cuestionar, para revisar esto que estamos pensando, creyendo, sintiendo, y esto nos puede ayudar justamente a encontrar esa respuesta y eso es balance. Y hay que aceptar, hablando de la aceptación, otro de los pilares de ACT, tenemos que aceptar que no tenemos todas las respuestas y tenemos que aceptar también
que estos pensamientos nos van a llegar siempre, que no necesariamente porque hayas entrado en este estado de comunión, de paz, de tranquilidad, al hacer este cuestionamiento, ya no va a llegar. No, al contrario, van a seguir. Pero justamente haciendo esta práctica, vas a ser capaz de lidiar con esto de una manera más eficiente, más efectiva, y vas a encontrar esta libertad porque vas a estar tomando decisiones acorde a lo que realmente quieres tras arreglar este diálogo interno y no en base a lo que otras personas te digan. Y eso justamente es una forma de aumentar tu autoestima. Ahora la otra cara de estas máscaras, de estas compensaciones de el bajo autoestima, es la arrogancia, ¿va? La arrogancia. Mucha gente puede decir que eso es tener el autoestima demasiado alto, pero déjame decirte que eso es una tontería enorme. ¿Por qué? Porque la arrogancia es una sobrecompensación. Te estás creando una personalidad, un personaje, una forma de actuar o de vivir que ni siquiera es tuya, que estás adaptándola en base a lo que tú has visto que funciona en el entorno. Y esto, ¿qué crees? Que sigue sin ser tú. Y ese es el problema con el autoestima baja, con las inseguridades y con la arrogancia. Que en el primer caso tú estás escuchando demasiado a los demás porque dejas que otros tomen las decisiones por ti, porque no tienes la, el atrevimiento de hacer este cuestionamiento propio, no estás buscando esta libertad y esta paz, estás buscando esta seguridad porque no te sientes seguro, segura, y estás dejando de ser tú porque justamente tomas decisiones en base a valores que no son los tuyos, porque de nuevo, valores, otro pilar de a la aceptación y compromiso, pues ¿qué pasa? Que dejas de ser tú, ¿no? Porque no son tus valores y tus acciones no están comprometidas a los tuyos, sino a los de otros. De nuevo, otro pilar de ACT, ¿va? Ahora, con la arrogancia no estamos siendo nosotros porque justamente estás pensando que si eres de cierta manera los demás te van a admirar, van a querer ser como tú, vas a demostrar la seguridad y en tu cabeza es como de no, yo estoy bien, no, que los demás sufren, etcétera, que a los demás no les gustaría esto, no sabrían qué, pero yo sí. Yo soy mejor que otros, yo soy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos creando un diálogo interno que se puede sentir muy bien, y ese es el pensamiento autocomplaciente, el pensamiento que nos hace sentir que somos los mejores, pero es un pensamiento irreal. Son creencias fabricadas para justamente adaptarse a este personaje que nos estamos queriendo inventar, y justamente por eso no eres tú realmente. Entonces, así es como sabes que te está escuchando realmente. Cuando dejas atrás todas estas tonterías, dejas de escuchar a otros y te enfrentas contigo. Te enfrentas al pozo. Ves a la oscuridad, en soledad, y revisas todo esto. Y puede dar mucho miedo, sí, pero ¿sabes qué va a pasar? Que a pesar de que puedes incluso llegar a tener un problema de identidad, de que no sabes quién eres, porque todo este tiempo, desde que tenías quién sabe qué edad, has estado justamente viviendo en base a los valores ajenos y has estado creyéndote y tragándote este personaje y estos pensamientos autocomplacientes, etcétera, 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 y puede dar mucho miedo, te puede dar una crisis de identidad en ese momento. Pero ¿sabes qué hay después de todo esto? Hay paz y hay libertad. Entonces atrévete a dar ese paso. Escúchate, deja toda esa basura, sé honesto, sé honesta contigo mismo y eso te va a ayudar. Necesitamos bajar este ruido y ese es el punto número 4. ¿Qué ruido, qué voces necesito empezar a disminuir, a dejar de escuchar, a mutear, a bajar el volumen en mi vida? Y la respuesta creo que ya te la di, ¿no? Estábamos hablando de las redes sociales. Úsalas como un entretenimiento, como si fuera televisión. Nadie se cree las cosas que ve en la televisión necesariamente, ¿no? Si tú ves el anime, por ejemplo, no te crees que puedes volar. Entonces es lo mismo aquí. Si estás viendo una persona que está presumiendo, que siempre hace cierta cosa, que etcétera, entiende que es un personaje, que no es la persona real. ¿Por qué te lo digo así? Porque incluso si esta persona está siendo honesta y genuina, no estás viendo todos los matices de esa persona, por lo tanto no estás viendo una persona real,
No hay personas perfectas. ¿Por qué? Porque la perfección no existe. Y la única perfección que yo me atrevería a decir que hay es justamente cuando tú conoces tus valores y actúas de manera comprometida a ellos y aceptas la realidad como es y no te confundes con tus pensamientos, sino que entiendes que dependes del contexto y aparte te enfocas en el presente y, y justamente haces difusión cognitiva. Te acabo de decir exactamente los 6 pilares de la terapia de aceptación y compromiso, por si no nos dimos cuenta. Pero, ¿qué crees? Que incluso si hacemos esto, estamos siendo, entre comillas, perfectos, porque de nuevo la perfección es imposible, tomando en cuenta de que nuestras emociones muchas veces nos gobiernan y nuestra biología interna también tiene un papel muy importante en esto y en nuestras creencias, en nuestro estado de ánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero incluso si fuéramos perfectos siguiendo los 6 pilares de ACT, pues ¿qué crees? Que eso es subjetivo. Sigue siendo una perfección subjetiva porque es perfecto para ti, pero no para otra persona, porque la otra persona va a actuar va a tener otros valores y si te imita, justamente va a estar dejando de ser genuina, va a no tener libertad ni paz, incluso sea todo lo demás perfecto, pero alguna de esas dos falla, no va a lograr esta paz interna, ¿no? Entonces, este es el ruido que necesitamos disminuir. Redes sociales, actúa en base a tus valores, deja de ver a las personas como si fueran entes reales, como si fueran tú, como si tú pudieras llegar a ser esa persona. Por eso te digo esto sobre la subjetividad de la perfección, que todo es relativo al marco de referencia. Deja de tragarte esa idea de que si tú imitas a otra persona vas a tener los mismos resultados. Incluso en cuestiones físicas, en cosas corporales, tú tienes tu propia genética, tú tienes tu propia identidad. Dejemos de hacerle tanto caso a estas redes sociales. Nos han afectado un montón, nos están aislando, nos están haciendo tener creencias tontas y pues termina en situaciones bastante tóxicas y nocivas para nosotros mismos. También necesitas bajarle el volumen a las personas que pueden llegar a ser nocivas justamente en tu vida. Personas que tú ya detectaste, que no son una buena influencia, que tal vez están peleando con estos demonios y los demonios están ganando, que tal vez han dejado de ser ellas mismas y están escuchando su arrogancia. Estas personas la verdad es que no vale la pena escuchar su voz porque ni siquiera escuchan su propia voz. Eso es muy profundo y eso es algo que me gustaría que te quedaras hoy así tatuado, es más, tatúatelo y ponlo así, o sea, no podemos estar escuchando personas que no están escuchándose a ellas mismas, que están teniendo o inseguridades o que están cayendo en la arrogancia. También debemos de callar esa obsesión por la aprobación externa. ¿Qué crees? Que esto es algo biológico. Buscamos sentirnos parte de una tribu, porque si no, bueno, nuestros antepasados se morían, ¿no? Entonces, por eso desarrollamos este miedo, esta aversión a la soledad. Y debemos de callarla de alguna manera, entender que al elegirte a ti, estás realmente acompañado, acompañada por la mejor persona que conoces. Cuando realmente hacemos todo este trabajo interno, que no es fácil, es un trabajo continuo, es un recordatorio constante de quién eres tú, pero al hacer eso, justamente te disminuyes un montón esta ansiedad o esta obsesión por que los demás aprueben lo que tú haces. Y esto es muy importante hoy en día, porque de nuevo, en un mundo, en un mar de personas que no se escuchan a sí mismas, que han creado personajes, que están cayendo en las máscaras de la autoestima bajo, arrogancia, inseguridad, etcétera, que no se escuchan a sí mismas. ¿Realmente quieres estar acompañado, acompañada de personas que hacen eso? Si tu camino es otro. Y puede ser muy triste, puede ser desolador ver que otras personas no hacen lo que te estoy comentando aquí, a pesar de que puedes llegar a pensar, saber, entender que este es el camino correcto y las demás personas no lo siguen. Es como tener medicina para alguien que está enfermo, pero esa persona se está convenciendo de que no hay ninguna enfermedad, de que como todo el mundo lo hace así,
la verdad es que pues no está mal, ¿no? Se convencen de esta tontería y lo que termina pasando es que nos estamos aislando cada vez más. ¿Por qué? Pues porque si eres una persona insegura, eres una persona dependiente, codependiente incluso. ¿Y qué ocurre? Que al ser dependiente eso causa repulsión de alguna manera, tarde o temprano, por las demás personas. Porque es natural, o sea, si tú tienes una persona que te está busque y busque por aprobación, pues eventualmente te vas a cansar, ¿no? Y las personas arrogantes están constantemente empujando a otros y menospreciando a otros. Entonces eso crea este aislamiento social. Y ojo, no te digo que estos comportamientos necesariamente sean tan evidentes, pero te puedes dar cuenta, hay señales sutiles que delatan este tipo de conductas internas. Y con conductas internas me refiero justamente a la relación consigo mismos, al diálogo interno, a la fusión cognitiva, a estos patrones de pensamiento, de creencias, a qué le están escuchando, a qué discurso le están haciendo caso, etcétera. Punto número 5 y final del episodio. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer hoy para escucharme un poco más? Y lo que te sugiero es que empieces a crear una rutina de silencio diario en el cual cuestionas estas creencias que te pueden llegar a llegar, ¿no? Date 10 minutos diario. Escucha y escribe si quieres también lo que estás pensando sin filtro. Y pues algo que puedes empezar a hacer después de escucharte y de cuestionarlo y de darle rienda suelta a esta parte genuina de ti, es que puedes empezar a tomar decisiones pequeñas, basadas solamente en lo que tú quieres, en lo que tú deseas, y no en lo que estos pensamientos intrusivos, creencias que no son tuyas, etcétera, lo que estábamos comentando, quieren, o que te pueden llegar a impulsar a hacer, sino cuestionando todo esto. Decide qué creencias son tuyas, qué creencias quieres mantener y de ahí te vas moviendo. Recuerda que puedes hacer el ejercicio de imaginarte que tú eres como una casa y que hay muebles dentro de ti. Y estos muebles son justamente las creencias. Y no porque ya estén ahí quiere decir que tengas que quedarte con ellos. Como los muebles los puedes tirar, puedes comprar otros que sí te gusten a ti, etcétera. Eso es algo que podemos hacer desde ahorita, terminando el episodio, para que empecemos este camino, este proceso. Y para cerrar, recuerda que no es que no tengas voz, sino que está enterrada muchas veces bajo estas toneladas de ruido interno, bajo todas estas creencias, esta fusión cognitiva, esta deducción digital, etcétera. Pero cada vez que te eliges a ti mismo, a ti misma, aunque sea en algo chiquito, esa voz tuya, la voz propia, se fortalece. Y justamente eso es algo que te recomiendo mucho. No esperes a que el mundo te dé permiso para hacer esto, porque no va a pasar. Ese permiso solo puedes dártelo tú. Así que tengamos esto muy presente y vamos a hacer este reto esta semana. Hazte estas preguntas. ¿Qué quiero yo? Aunque a nadie más le guste. ¿Qué me gustaría hacer? Aunque nadie más lo apruebe. Y actúa en consecuencia, en algo pequeño. No te digo que cambies tu vida mañana, sino que empieces a hacer pasos pequeños y sostenibles, ojo. Cosas que puedas hacer a lo largo de tu vida y que no te afecten tu rutina actual. Pero hazlo de manera creciente si tú ves que es algo que realmente te gusta, ¿no? Si, por ejemplo, antes querías, no sé, aprender a patinar, y ahorita estás aprendiéndolo y te estás queriendo comprar unos patines, empieza por unos muy baratos, empieza yendo a unas clases, empieza viendo videos, y si vas a ver clases, ve y tal vez puedes llegar nada más a media clase o tomarte 10 minutos, etcétera, y ya poco a poco vas aumentando. Y piensa en esto y actúa en consecuencia. Incluso sé consciente de todo esto que haces, desde que, por ejemplo, qué comes, hasta con quién pasas tu tiempo. Y pregúntate, yo quiero esto, a mí me gusta esto, o estoy actuando porque alguien más me ha dicho que esto es lo correcto. Muchas gracias por estar aquí, gracias por escucharme hasta acá. Yo sé que no es fácil, pero te
lo agradezco un montón y te felicito, porque si estás aquí es porque no te estás conformando, porque quieres algo mejor para ti. Y eso la verdad es que es muy bueno para el mundo, porque necesitamos personas que hagan esto, que hagan este trabajo, que hagan este esfuerzo, porque justamente es lo que guía el desarrollo, es lo que hace que sigamos hacia adelante, que resolvamos los problemas realmente. Porque al escucharte a ti mismo te das cuenta de que tienes una capacidad de la que no te habías dado cuenta. Que tengas bonita tarde, noche, día, donde quiera que estés. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales. Dale like si te gustó, si aporté algo a tu vida. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.